puso en nuestro corazón es directo. ¿Ya tiene ahí su Biblia abierta en el Salmo 121? Amén. Vamos a leer el Salmo 121. Dice el versículo 1: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a orar para que el Señor también nos dé de su gracia y podamos transmitir el mensaje que Él ha puesto en nuestro corazón. Padre bendito, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias una vez más, Señor, por el privilegio y una nueva oportunidad, Señor, de poder estar aquí delante de ti, Señor, compartiendo tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora yo pido de tu gracia, Señor, de tu favor, para que pueda hablar, Señor, las palabras que tú ya has puesto en mi corazón, Señor. Pero pido también, Señor, me des sabiduría, Señor, sencillez también para poder transmitir el mensaje. Pero sobre todo, Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo, Señor, hable a través de mi boca. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, continuamos con la serie de los salmos, una colección de salmos que hemos estado llevando a cabo cada miércoles. Y la última vez que el Señor nos permitió estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes, mencionamos que el Salmo 121 formaba parte de 15 salmos, del 120 al 134, que son llamados cánticos graduales o cánticos de ascenso. Esos salmos son conocidos así porque eran cantados por los judíos mientras ascendían al templo de Jerusalén. Esto lo hacían 3 veces al año, lo mencionamos en la última vez que estuvimos aquí. Y lo hacían porque había una celebración de 3 fiestas. Yo le voy a mencionar los nombres de las fiestas y dónde está la cita bíblica. Ustedes pues con calma puede leer. Éxodo 23:14, esa es una de las fiestas. Éxodo 23:14. Y la primera fiesta era la de los panes sin levadura. La segunda fiesta era la de la cosecha. Y la tercera fiesta era la de la recolección. Ya sabiendo cuál era el motivo por el cual los peregrinos viajaban al templo, vamos a ver cuál es el contexto bíblico de la palabra gradual o gradualmente. Esta palabra gradual hace referencia a algo que se realiza en forma lenta y progresiva, o lo que sería lo mismo, hacer algo poco a poco, pero de manera continua y constante. Entonces, ya sabiendo esto, si hacer algo gradualmente hace referencia a hacer algo poco a poco y de manera constante, ¿qué sería lo contrario? Hacer algo poco a poco y de manera constante. Lo contrario sería hacer algo de manera brusca, rápida y sin control. Hace algunas semanas miré un reportaje donde en una carrera, no sé si fue en Boston o en Chicago, un corredor amateur se puso enfrente donde están los profesionales, los corredores profesionales, y a la hora de que sonaron el balazo, salió disparado a todo lo que daba, y pues iba delante de todos, pero nomás pudo correr 4 millas. A las 4 millas se ahogó, se quemó. Salió descontrolado, salió rápidamente, sin tener la condición, sin tener el entrenamiento. En la Biblia, fíjese, encontramos un pasaje de alguien que no era corredor, pero sí tenía un carácter arrebatado y sin control, sin dominio propio. ¿Sabe quién es? Alguien que era bien. ¿Quién, perdón? Pedro, ándele así. Pedro, que se oiga, Pedro. Bueno, pues en Juan 18:10, versículos del 10 al 11, hablando del arresto de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 10: Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó
la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Pedro el arrebatado, mis hermanos, el un tanto corajudo, de mecha corta, sin dominio propio, porque el Espíritu Santo todavía no moraba en él, saca rápido la espada y escuche, no solo para cortarle la oreja a aquel soldado, sino para partirle la cabeza. Le mochó la oreja, pero quizás aquel se sacó, ¿verdad? Y le alcanzó mucho la oreja, pero la intención era de partirle la cabeza completamente. Parafraseando este versículo, nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro: Pedrito, cálmate, mete tu espada en la vaina. Tú no entiendes los propósitos de Dios. ¿Qué acaso tú podrás impedir que se cumpla la voluntad de mi Padre? Mis hermanos, así como Pedro, quizás ha habido ocasiones en que por no discernir el propósito de Dios en nosotros, saquemos la espada sin control y cortemos 1, 2, 3, 4 orejas. Yo le pregunto, ¿la palabra de Dios se tenía que cumplir nuestro Señor Jesucristo? Sí, aún con que se haya enojado Pedro y le haya mochado la oreja a aquel soldado, de todas maneras la palabra de Dios iba a cumplir en nuestro Señor Jesucristo. Jesús lo sabía. ¿Y cómo reaccionó Jesús ante ese resto? ¿Cómo reaccionó? Contrario a Pedro, ¿cómo reaccionó? Con paciencia, con calma. Ok, pues yo soy. Ustedes andan buscando a Jesús, yo soy el que ustedes andan buscando. ¿Sí? No puso resistencia. Inclusive, escuche de nuevo lo que hizo Jesús con Malco, al que le cortó la oreja. Esta acción de Jesús de sanar a Malco demuestra su compasión y misericordia, incluso hacia aquellos que estaban en contra de él. Y es un ejemplo para nosotros de cómo Jesús enseñó a sus discípulos a responder a la violencia. Nuestro Señor Jesucristo pudo reaccionar de cualquier manera, pero la manera en que reaccionó fue en sanarle y volverle a poner la oreja a aquel soldado, con paciencia, con compasión, con misericordia, aun cuando aquel venía a arrestarlo. Pero ¿cómo reaccionó Pedrito? ¿Cómo reaccionó ante esa situación? Él quería defender a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pedro, humanamente, mis hermanos, no alcanzaba a entender el plan divino y propósito de Dios. Y siendo él de mecha corta, acelerado y sin dominio propio, perdió el control. Alguien pudiera decir, pues es que Pedro siempre fue así. Sí, era arrebatado. Y si lo aplicamos a nosotros, alguno de nosotros puede decir, pues hermano, es que yo así soy. Yo así hablo. Yo así digo las cosas. Pero la realidad, mis hermanos, es que desde el momento en que usted y yo venimos a Cristo, comenzó un proceso de cambio gradual que tiene que notarse poco a poco. Por el contrario, si nosotros hasta el día de hoy no hemos dejado al Señor obrar en algunas áreas de nuestra vida y principalmente en nuestro carácter, fíjese lo que dice 2 Corintios 5:17 de la Nueva Traducción Viviente. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Yo le pregunto, ¿usted le pertenece a Cristo? Amén. Nomás como 5. ¿Usted le pertenece a Cristo? Sí, amén, amén. Dígalo con convicción. Entonces, si usted y yo le pertenecemos a Cristo, desde el momento en que tuvimos ese encuentro personal con Jesús, el proceso de renovación comenzó en nosotros. El proceso de cambio inició en nosotros. Ahora tenemos una vida nueva en Cristo, que poco a poco nos va apartando de esa vida antigua que llevábamos. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos regresar a esa vida que teníamos antes? Nadie. Muchos éramos así como Pedro, arrebatados. Algunos no nos podían decir nada, a otros ni siquiera nos podían voltear a ver porque ya pensábamos que nos estaban queriendo echar pleito y reaccionábamos agresivamente. Bueno, eso es en la calle.
Nosotros, mis hermanos, nos es necesario estar atentos para discernir todo lo que enfrentamos a lo largo o corto de nuestro recorrido por este camino temporal, porque el Señor continuará obrando de muchas maneras para seguir formando nuestro carácter. Ya se había fijado que el Señor obra en nosotros de diferentes maneras y sigue trabajando en nuestro carácter y sigue obrando en nosotros. Pero de no alcanzar a discernir los propósitos de Dios, podemos reaccionar sin control y sin dominio propio y desviarnos de su voluntad. Fíjese, habrá ocasiones en que el Señor nos esté tratando de cerrar una puerta, pero nosotros insistiendo en querer abrirla. El Señor sabe que al abrirla no nos conviene, no nos lleva a nada bueno, pero nosotros estaremos insistiendo en querer abrirla. Tenemos que discernir, mis hermanos, que hay puertas y hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Hay cosas y situaciones de las cuales nosotros estamos conscientes que no nos ayudan para nada, pero las seguimos haciendo. Seguimos obrando de la misma manera. Nos perjudican. Como consecuencia de esto, el cristiano vive bajo un constante estrés, con temores, con inseguridades y con muchas noches sin dormir. ¿Habrá cristianos con temores? ¿Con estrés? ¿Habrá cristianos que no duermen? Pero en medio de todo eso, nosotros no olvidemos que el Señor, que es muy paciente y rico en misericordia, sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Él tiene planes de bien, como decía nuestro hermano Memo ahorita. Tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros, para darnos una vida mejor. Él nos perdona. Lo único que tenemos que hacer nosotros es acercarnos al trono de gracia. El trono de gracia siempre está abierto, mis hermanos. El trono de gracia nunca se cierra. Nosotros, entendiendo nuestra condición en la que vivimos en esta carne, nos es necesario ir a la presencia del Señor todos los días, todos los días, todos los días, porque todos los días de una manera u otra le fallamos al Señor. Sea con nuestros pensamientos, con nuestra boca, le fallamos con nuestra mirada, le fallamos con nuestras acciones. A veces reaccionamos, mis hermanos, reaccionamos muy como Pedro. El templo de Jerusalén se encontraba a unos 2,500 pies de altura, por lo tanto el recorrido que hacían los judíos era de forma gradual, lento, despacio, en ascenso, cuesta arriba, y lo tenían que hacer así, como le mencioné, paso a paso, cruzando valles, montañas, zonas rocosas, resbalosas, bajo intensos calores o en el frío de la noche. En su recorrido, fíjese, ellos también corrían el peligro de ser asaltados, atacados por algún animal. Por lo tanto, estos peregrinos viajaban en caravanas, o sea, muchos. ¿Para qué? Para cuidarse unos a otros. Escuche eso, ¿ok? Para cuidarse unos a otros, no para cuidarse unos de los otros, que suele darse, ¿verdad? Se suele dar mucho eso también. No nomás aquí, también allá afuera. Tenemos que andarnos cuidando porque, cuidado, ahí viene el torbellino. En su recorrido, los peregrinos hacían de ese Salmo 121 su cántico y su oración de confianza en la protección divina de Dios. Y escuche, nosotros, al igual que los peregrinos judíos, estamos en un recorrido, pero a la Jerusalén celestial. Allá es nuestra meta, mis hermanos. Pero mientras vamos avanzando en nuestro camino, necesitamos poner nuestra fe y nuestra confianza ¿en dónde? En el Señor. Porque en este recorrido, fíjese, en este recorrido temporal que usted y yo estamos haciendo a la Jerusalén celestial, vamos a tener que enfrentar dificultades, caídas, resbalones, tentaciones del enemigo, confrontaciones y muchas, pero muchas pruebas. Diga conmigo, muchas pruebas, muchas pruebas. Si hay algo que el cristiano tiene garantizado, mis hermanos, es que pasaremos por muchas pruebas. Pero recuerde, de todas ellas nos librará el Señor.
En este recorrido que para empezar pareciera en momentos estar cuesta arriba, también vamos a tener que pasar por valles, por desiertos, montañas, lluvias intensas, caminos rocosos, resbalosos y sí también caminos por donde nuestro Señor Jesucristo en su soberana voluntad va a permitir que entremos con un propósito, porque Él quiere obrar algo en nosotros, aumentar nuestra fe y nuestra confianza, nuestra dependencia de Él. Pero si no le pedimos el entendimiento al Señor para saber qué es lo que está pasando y por qué estamos en lo que estamos y por qué nos dirige por ese camino que no tiene ningún sentido bueno para nosotros, nos podemos desviar de su voluntad. Cuando se presentan las situaciones difíciles, mis hermanos, nosotros tenemos la última palabra. Nosotros tomamos la decisión de entrar por donde el Señor quiere que entremos. Llámese problemas, llámese dificultades, llámese confrontaciones, llámese desacuerdos. O simplemente quedarnos parados y no avanzar, o dar la vuelta y regresar atrás. Dice Marcos 4, 35, 37 y versículo 41 de la Nueva Biblia de las Américas. Ese mismo día, caída la tarde, Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Acuérdese de esa palabra. Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Otra versión dice: pasemos a la otra orilla. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió el viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mis hermanos, si el Señor ya dio la orden que crucemos, si el Señor ya dio la orden que pasemos a la otra orilla, vamos a llegar. Aun cuando a medio camino se levante una tempestad, aun cuando en medio del mar sintamos que nos estamos ahogando, el Señor va en la misma barca con nosotros. El Señor está con nosotros, mis hermanos. La palabra de Él es viva y eficaz. Si el Señor lo dijo, así se hará. Para cada uno de nosotros, mis hermanos, y hay una meta. El Señor quiere que lleguemos hasta la otra orilla. El Señor quiere que crucemos, aunque en el camino se nos levanten dificultades. El mismo Salmo 121 es un salmo que expresa fe y confianza en el cuidado de Dios en medio de todo lo que el salmista enfrenta en su peregrinaje al templo de Jerusalén. Y dice el Salmo 121:1: ¿de dónde vendrá mi socorro? Algo similar dijeron los discípulos, ¿verdad? Cuando sintieron que se estaban ahogando, cuando sintieron que la barca se hundía. Señor, ¿qué no ves que nos estamos ahogando? ¿Qué no ves que la tempestad nos está azotando? Ayúdanos. La diferencia aquí, mis hermanos, entre los discípulos y el salmista, es que el salmista se responde a sí mismo y dice con toda confianza, Salmo 121 en la segunda parte: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? ¿De dónde viene nuestra ayuda? Del Señor que hizo los cielos y la tierra. Leemos estas dos palabras, mis hermanos, el Señor que hizo los cielos y la tierra, y podemos pasar por desapercibido el gran poder que hay aquí detrás de estas palabras. Fíjese, el creador de los cielos y la tierra. Asómese un día para la noche, levante, porque casi no levantamos la vista para arriba, ¿verdad? Pero levante un día su mirada hacia arriba, hacia el cielo, en una de esas noches donde no hay nubes, y usted puede mirar toda esa creación que el Señor hizo. Pero no vamos muy lejos.
Salga así para afuera un día en la tarde y voltee a ver las montañas imponentes. El Señor, el creador de los cielos y la tierra, es el que te cuida, es el que te guarda. Él es tu socorro, es mi socorro. Amén. Cuando vengan las pruebas, mis hermanos, la incertidumbre y todo aquello que nos desanima, porque sí nos desanimamos a veces, ¿verdad? ¿O usted no se desanima? ¿No? ¿Sí? Yo sí me llego a desanimar en ocasiones, pero recuerdo que el trono de la gracia está abierto y el Señor siempre está dispuesto, mis hermanos, no solamente para perdonarnos, sino para fortalecernos. Al igual que el salmista, nosotros, mis hermanos, en este recorrido que vamos haciendo, levantamos nuestros ojos hacia el cielo, nuestra mirada hacia arriba, pero no a las montañas. Nosotros levantamos nuestros ojos hacia nuestro Creador, al Creador de las montañas, al Creador de todo lo que existe, al Creador de los cielos y la tierra. Para el salmista no era casualidad elevar su mirada hacia los montes, porque los montes representaban lugares donde descendió la misma presencia de Dios. Le doy unos ejemplos. En el monte Sinaí, usted lo puede ver después en Éxodo 34, 29, en este monte Moisés recibió las leyes de Dios, los mandamientos. En el monte Horeb, Éxodo 3, del 1 al 2, mismo Moisés, al estar apacentando las ovejas de su suegro en el monte Horeb, se le apareció el Señor en una zarza ardiente. En el monte Moriah, Génesis 22:1, en este monte Dios prueba la fe de Abraham y le pide que ofrezca en sacrificio a su único Isaac. Aquí la fe de Abraham no solo fue probada, sino que Dios mismo le proveyó de aquel sacrificio, de aquel carnero, para que no sacrificara a su hijo. Y el monte Carmelo, Primera de Reyes 18:20, en este monte Elías confrontó a los 450 falsos profetas y su falso dios Baal, que los dejó en vergüenza porque nunca envió fuego del cielo. Pero Elías, por el contrario, ora. ¿Y se acuerda qué sucedió cuando oró Elías? Descendió fuego del cielo. Y no solo descendió fuego del cielo, sino que el fuego mismo consume toda la ofrenda, toda la leña, y consume toda el agua que habían puesto sobre la ofrenda y sobre el mismo alrededor de la ofrenda. Todo se consume. Una vez viendo la manifestación del Señor en este lugar, si se recuerda, Elías le da cuello a los 450 falsos profetas. Hay más ejemplos, mis hermanos, de dónde en los montes, en qué partes de los montes la presencia de nuestro Señor descendió. Pero ahí lo vamos a dejar. Porque este versículo o esta historia donde los falsos profetas oraban y la presencia de su Dios con D chiquita falso no descendía, nos va a llevar también a los versículos 3 y 4 de este Salmo 121. Escuche lo que dice Primera de Reyes, porque quiero que quede claro lo que sucedió ahí. Primera de Reyes 18:27 dice: como al mediodía Elías se burlaba de ellos y decía: clamen en voz alta, pues es un Dios con D chiquita, pues es un Dios. Tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje, quizás esté dormido y habrá despertado. Leía una versión que dice: posiblemente fue al baño. El dios Baal nunca envió fuego, porque era un Dios con D chiquita, un Dios falso, no real, insostenible, y como tal no pudo sostener tampoco a ninguno de los Baales. Resbalaron y cayeron en su propia trampa. Los falsos profetas arrollaron a su Dios con su clamor y su montón de cosas que hicieron delante de él, y su Dios se quedó dormido en sus laureles. Ahora sí, dice el Salmo 121, versículos 3 y 4. Le dije que esto nos iba a llevar ahí, porque hay algo similar. Dice el Salmo 121, 3 y 4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. La primera palabra que resalta aquí, mis hermanos, es que no dará nuestro pie al resbaladero.
El fundamento, fíjese, del poder y la bondad infinita de Dios, en la cual usted y yo debemos permanecer parados, es nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:20 de la Nueva Traducción Viviente. Juntos constituimos su causa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús. Mientras nosotros, mis hermanos, permanezcamos parados en esa base, nuestros pies no resbalarán, por el contrario, avanzarán. No resbalaremos fácilmente. De la misma manera, el Señor a través del apóstol Pablo nos recuerda este principio en el cual, como soldados del ejército del Señor, debemos de pensar en que nos ayuda también a estar firmes el día de la batalla. Efesios 6:13, yo se lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo malo. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Seguirán de pie firmes, aún después de la batalla. ¿Usted sabía que estamos en una guerra? Estamos en una batalla constante. Desde el momento en que usted y yo decidimos venir al Señor, nos convertimos en enemigos del que anda como león rugiente allá afuera buscando a quien devorar. Por lo tanto, mis hermanos, no guardemos la armadura, no la pongamos en el cajón y tengamos siempre a la mano, a la vista y en la mano y leyendo la espada del Espíritu, que es la misma palabra del Señor con la que nosotros nos podemos defender. Dice el versículo 3 de ese Salmo 121, no se dormirá el que te guarda. Esta es la primera de 6 veces que se menciona esta palabra, guarda, en este Salmo 121. Esta misma palabra en hebreo chamar, que se traduce como guardar o preservar, tiene como significado que nuestro Señor, como guardador, como el chamar, velará por este grupo de viajeros como centinela. Vamos de paso aquí, mis hermanos. Somos peregrinos, pero como viajeros que vamos caminando hacia la Jerusalén celestial, tengamos la seguridad de que el Señor está vigilándonos. El Señor nos guarda, mis hermanos. Este salmista está maravillado por el cuidado de su guardián, de su cuidador, de su guardador, que apenas menciona algunos peligros. Apenas en este Salmo 121 menciona algunos peligros que le acechaban en su recorrido al templo. Sigue diciendo el versículo 4 de ese Salmo 121, Salmo 121, 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Cuando nosotros, mis hermanos, ponemos nuestra mirada en el Señor, podemos descansar tranquilos, sabiendo que nuestro Dios no duerme. Contrario a los falsos dioses que no responden y que posiblemente se quedan dormidos, nuestro Dios no duerme, mis hermanos. Esta promesa era especialmente significativa para los peregrinos que se dirigían a Jerusalén, porque ahora sus campamentos nocturnos serían puestos bajo el cuidado de Dios, quien observaría su dormir y su descansar, su reposo. El gran predicador Charles Spurgeon menciona una historia de una mujer y dice que una mujer pobre, como dice la historia oriental, llegó un día al sultán y le pidió una compensación por la pérdida de algunas propiedades. ¿Cómo las perdiste?, le preguntó el monarca. Me quedé dormida, respondió ella, y un ladrón entró en mi casa. ¿Por qué te quedaste dormida?, preguntó el sultán. Me quedé dormida porque creí que tú estabas despierto. El sultán se duerme. Nuestro Dios no duerme, mis hermanos. Nuestro Dios está atento, listo, cuidándonos siempre. Dice el salmista, hablando de dormir y descansar, confiados en que el Señor nos guarda. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado.
Él es el único que nos da confianza. No solamente cuando caminamos y en este peregrinar que llevamos hacia la Jerusalén celestial, sino aún cuando estamos dormidos. La promesa de Dios para sus hijos es que Él nos guarda para que no resbalemos. Él, que es el que nunca duerme, nos guarda para que no resbalemos. Él está al cuidado de cada uno de nosotros en todo el tiempo y nos quiere guardar con pies secos, firmes, para que no resbalemos en medio de la prueba. Pero aún así, sabiendo esto, alguien pudiera preguntarse: ¿por qué si Dios es todopoderoso y misericordioso permite las pruebas? ¿Qué no sería más fácil que Dios evitara las pruebas desde el principio y así no andar cuidándonos de que caigamos o resbalemos? Palabras no cristianas. Las pruebas son buenas y siempre nos llevarán a un buen propósito de Dios para nuestra vida. Nosotros, mis hermanos, somos tan frágiles, tan frágiles. ¿Sí se había dado cuenta que somos bien frágiles, verdad que sí? Bien frágiles. Que necesitamos tanto, pero tanto del cuidado constante de un Dios todopoderoso para que nos guarde de no resbalar y para que al no caer reconozcamos que fue Él. Diga fuerte conmigo, fue Él. Ay, me aturdieron. Diga fuerte conmigo, fue Él. Fue Él, mis hermanos, el que nos levantó. Fue Él el que nos guardó de no caer. ¿Cómo lo hizo? Con su diestra de justicia, sosteniéndonos. Cuando nosotros reconocemos, mis hermanos, que es el Señor el que nos guarda, que es el Señor que no permite que resbalemos, que no caemos, Él se lleva toda la gloria. Imagínense solamente por un momento, si usted y yo tuviéramos la capacidad y el poder de podernos guardar a nosotros mismos de no resbalar, ¿quién se llevaría la gloria? Se lo repito una vez más, si usted y yo tuviéramos el poder de no resbalar y no caer, ¿quién se llevaría la gloria? Diga yo. Pudiera ser que alguien dijera: es que yo ya leí la Biblia de orilla a orilla, hermano. Yo ya me sé Juan 3:16. Estoy firme. Y es que como yo me fijo y si camino por lugares donde sé que me voy a resbalar y no entro, pues yo me voy a guardar. ¿O qué tal si compro unas botas antiderrapantes para que donde quiera que yo ande no resbale? Autosuficiencia, mis hermanos. El Señor es el que nos guarda, el Señor es el que nos cuida. Y nos cuida y nos guarda y dependemos de Él, como se lo dije, para que Él siempre se lleve toda la gloria. Amén. Si nosotros, mis hermanos, no tuviéramos pruebas, pues simplemente no necesitaríamos el socorro del Señor. Y si no necesitamos su socorro, entonces nunca vamos a poder ver su mano extendiéndose sobre nosotros para guardarnos y cuidarnos de no resbalar. Posiblemente usted está pasando por alguna prueba ahorita en este momento, alguna situación difícil de salud, de incertidumbre, quizás también el dolor inconsolable de la pérdida de un ser querido. Escuche lo que dice el Señor, Isaías 41:13 de la Nueva Traducción Viviente. Pues yo te sostengo de tu mano derecha. ¿Cómo dijo? Yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor tu Dios, te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Es una promesa para cada uno de nosotros, mis hermanos. El Señor está presente para ayudarnos. Está ahí siempre para guardarnos. Yo le pregunto, ¿cuándo se van a acabar las pruebas? ¿Cuándo? Nunca, ¿verdad? Nunca. Pero descansemos en el Señor, mis hermanos. Cuando vengan los momentos difíciles, cuando vengan las pruebas difíciles, los momentos de angustia, de incertidumbre, vayamos a la presencia del Señor. Descansemos en el Señor. Depositemos nuestras cargas en el Señor. El Señor promete no solamente
ayudarnos a llevar nuestras cargas, sino que en ese mismo momento, cuando vamos a su presencia, mis hermanos, el Señor nos fortalece. Hablando de pruebas, fíjese que este mismo versículo 3 de este Salmo 121 nos confirma que siempre tendremos pruebas. El versículo 3 de este Salmo 121 nos confirma que siempre tendremos pruebas. Porque dice muy claramente, fíjese, que lo que no resbalará es nuestro pie. Sin embargo, no dice, diga fuerte conmigo, no dice, dígalo más fuerte, no dice que no andará nuestro pie por lugares resbalosos. Vamos a pasar, habrá caminos donde esté muy resbaloso, pero recordemos que siempre la diestra, la mano del Señor nos sostiene. Amén. El Señor en su gracia y su misericordia seguirá permitiendo que pasemos por muchas pruebas para que de esa manera sigamos recordando que dependemos mucho de Él. Las pruebas y todas las cosas que nos pasan llevan un propósito. Dice Romanos 8:28, mi hermano Memo lo decía aquí, ahorita hace un momento, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuántas cosas nos ayudan para bien? Todas, así ándele, todas las cosas. Santiago también nos alienta diciendo, fíjese, Santiago nos alienta diciendo en el capítulo 1 de Santiago 1:2, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas pruebas. El apóstol Santiago no solamente nos previene de que vamos a tener pruebas, sino dice, cuando vengan las pruebas, alégrense, hermanos. Habrá momentos, mis hermanos, en que el Señor guarde silencio. Habrá momentos donde todo parezca color de rosa. Meditemos un poco y pensemos, si no está pasando nada, el Señor está guardando silencio. Sin pruebas, sin dificultades, nuestra fe no puede ser probada. Y si nuestra fe no es probada, entonces no tendríamos paciencia para esperar las respuestas del Señor a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. Las pruebas pues producen paciencia y la paciencia lleva al propósito de hacernos completamente maduros. En pocas palabras, las pruebas nos ayudan a crecer espiritualmente. En cada prueba, nuestra fe, mis hermanos, y nuestra confianza se irá reafirmando cada día más en el Señor. Nuestro Dios es tan bueno. ¿El Señor es bueno? Amén. Es tan bueno y misericordioso. Y nos ama tanto que en ese mismo amor que tiene por cada uno de nosotros, va a permitir que pasemos por pruebas. ¿Para qué? Para seguir formando nuestro carácter. Pero aún en esas pruebas que parecieran que no nos son muy agradables en momentos, el Señor estará siempre ahí. Yo le pregunto, ¿aceptaremos solamente lo bueno de Dios y no lo malo? Palabras de Job, ¿verdad? Job 5:10. Después de que su esposa lo regañó y lo reprendió, él le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Dice el versículo 10. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Job se pudo haber quejado, mis hermanos. Señor, te he servido tanto, he sido fiel, no he hecho nada. Pero dice la última parte de este versículo 10 de Job, en todo esto, Job no pecó con sus labios. Estamos en una carrera, mis hermanos, como se lo acabo de decir, a la Jerusalén celestial. Y mientras tanto, el Señor pondrá personas, permitirá situaciones donde vamos a ser probados, donde nuestra fe va a ser probada, nuestra paciencia va a ser probada. ¿Cuántos pacientes hay aquí en esta noche? Ni siquiera yo debí de haber levantado la mano. A veces somos impacientes, mis hermanos.
problema quizás no sea tanto que seamos impacientes, el problema es que a veces nuestra impaciencia puede ser piedra de tropiezo para alguien más. Podamos reaccionar de una manera equivocada ante un nuevo convertido, ante una persona que apenas está conociendo al Señor, por nuestra impaciencia. Al final, mis hermanos, como se los he dicho, estas pruebas servirán para seguir formando nuestro carácter, que con el tiempo producirá paciencia en cada uno de nosotros. ¿Cuántos ya no se enojan? No, no diga que no, porque sí, creo que todos nos enojamos en algún momento. El problema no es enojarnos, mis hermanos. El problema es perder el control y dejar que ese enojo dure hasta el siguiente día, y al siguiente día, y al otro, y al otro, y al otro. Y no pidamos perdón o no perdonemos. Ese es el problema, mis hermanos, y ahí es donde pecamos. Algunos de nosotros, mis hermanos, todavía somos de mecha corta, ¿verdad que sí? Sí, todavía somos impacientes. Y alguien podrá decir, como lo mencioné al principio, hermano, es que yo así soy. Hermano, es que pues toda mi vida lo he hecho así. Pero no, somos nuevas criaturas en Cristo, ¿verdad que sí? La única manera, mis hermanos, de nosotros poder realmente saber si tenemos paciencia y si nuestro carácter está siendo formado y estamos avanzando, va a ser en medio de la prueba. Va a ser cuando en tu trabajo el Señor ponga a aquella persona que no se detiene para decirle a cada quien ahí sus verdades, entre comillas. La única forma de saber si nosotros vamos creciendo, mis hermanos, será en medio de las pruebas. En medio de esas pruebas que se nos presenten, nosotros, mis hermanos, le tenemos que dar una respuesta al Señor. Tendremos que dar una respuesta. Le damos una buena respuesta al Señor en medio de la prueba y continuamos adelante, pasamos por alto la ofensa, o nos detenemos en la prueba y nos mantenemos quejándonos. Si le damos una buena respuesta al Señor, mis hermanos, a la hora del examen, a la hora de la prueba, vamos a pasar, a lo mejor con 6 de panzazo, pero vamos a pasar. Por el contrario, mis hermanos, si no le damos una buena respuesta al Señor, no vamos a continuar con ese propósito que Él ha puesto delante de nosotros para seguir formando nuestro carácter. Y como consecuencia, una de dos, o nos alejamos de la iglesia y completamente de Dios. Ha sucedido una y otra vez. Cuando nosotros salimos a evangelizar, nos encontramos una y otra persona que estuvo en una iglesia. ¿Y qué pasó? No, pues ya no, ya pues me cansé, ya mejor ya no fui. ¿Pero qué pasó? No, pues es que ahí, pues usted sabe, ahí nomás le sacan a uno el dinero y pues decepcionados no solamente de la iglesia, mis hermanos, sino decepcionados también del Señor. Cuando el Señor no tuvo la culpa. En ningún momento el Señor tuvo la culpa. La buena respuesta que nosotros le demos al Señor nos va a mantener firmes, mis hermanos, sabiendo que Él está guardándonos de no resbalar, sabiendo que Él está a nuestro lado, y continuaremos. Muchas de las veces, por no entender el propósito del Señor, así como se lo decía al principio, nosotros, mis hermanos, vamos a tener una prueba, mismo aquí dentro de la iglesia, una prueba fuerte. Y en lugar de restituir, en lugar de ir a hablar, en lugar de ir a hablar con humildad, mucha gente opta por irse. Pero escuche, este es un peligro. Si alguien se fue de una iglesia como esta o cualquier otra y se fue con ese dolor y nunca arregló nada de lo que tenía que arreglar con aquellas personas, es tiempo, es cuestión de tiempo para que tarde o temprano allá en ese otro lugar se manifieste lo mismo. ¿Por qué? Porque nunca pudo arreglar aquello que se presentó en el momento. Nosotros como cristianos, mis hermanos, con toda humildad, debemos de ser perdonadores.
Debemos de tener misericordia, porque un día nosotros también vamos a ocupar de la misericordia y del perdón del Señor. Misericordia hacia los demás, restitución, no permitir que aquello crezca. Dejamos pasar un día, dos, y aquello va creciendo y se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande, hasta que terminó por sacarnos. Y peor aún, mire, sucede esto: alguien se va de una iglesia y llega a otra, sucede lo mismo y se fue a otra, sucede lo mismo y se fue a otra. Nunca se plantó. Y como nunca se plantó, pues nunca creció. Nunca fue formado su carácter. Debemos demostrar nosotros paciencia en las pruebas. Y sí, también primeramente demostrar mucho amor a nuestro prójimo. Aunque a veces aquel prójimo no se deje amar. ¿Usted se ha encontrado con algún prójimo que no se deja amar aunque usted lo quiera amar? Sí, por lo menos uno, ¿verdad? O dos. Qué difícil es amar al prójimo que no se deja amar. Pero ahí es donde está el mérito delante de los ojos de Dios. Porque si nosotros nomás amamos a los que ya nos aman, ¿qué mérito hay en eso? Amar al que no se deja amar, a aquellos que son difíciles de amar, ahí es donde el Señor ve su obra manifestada en nosotros. Manifestar el amor, mis hermanos. ¿Será importante el amor? En nuestro largo caminar, en nuestro recorrido, largo o corto caminar, porque nadie sabemos cuándo nos vamos a ir. ¿Alguien ya sabe cuándo se va a morir? No. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos, mis hermanos. Pero en este largo o corto caminar, nosotros también debemos de manifestar eso, que es el amor que Dios ha depositado en nosotros. Si el Señor ha depositado amor en nosotros, mis hermanos, entonces podemos dar. Si el Señor no ha depositado amor en nosotros, ¿cómo podemos dar amor? No lo podemos dar. Escucha lo que dice 1 Corintios 13, versículos 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Podremos tener muchos dones, mis hermanos. Podremos sabernos muchísimo la Biblia de orilla a orilla. Puede usted quizás compartir mejor de como yo lo hago aquí, pero si en nosotros no hay amor, y no hay amor hacia el prójimo, y no hay amor hacia las almas, mis hermanos, vamos a ser, como dice el apóstol Pablo aquí en este mismo capítulo 13, como metales que resuenan solamente. Suena una campana y ¡pum! Al principio se oye fuerte, ¿verdad que sí? Pero poco a poco se va disipando el sonido hasta que desaparece, como metales que suenan. Tampoco olvidemos, mis hermanos, que nosotros no merecíamos nuestra salvación, no merecíamos la salvación. Cada uno de nosotros la obtuvo y la recibimos solo por la gracia de Dios. Nunca olvidemos la paciencia, la misericordia y el amor que tuvo para con nosotros, mis hermanos. ¿El Señor ha sido paciente con usted? Le pregunto. ¿Ha sido paciente con usted? El Señor ha sido muy paciente conmigo, aun cuando en momentos me quiero salir del camino. Me jala de las orejas y me vuelve a meter. Tanto fue el amor de nuestro Dios, mis hermanos, que envió a su único Hijo a morir por cada uno de nosotros. Un sacrificio puro y santo para la salvación de nuestras almas, y lo hizo por amor. Romanos 5, versículos 6 al 9 de la Nueva Biblia Viva dice: cuando éramos incapaces de salvarnos, Cristo llegó en el momento oportuno y murió por los pecadores. Es muy difícil que alguien dé su vida por una persona justa y buena, aunque en efecto pudiera darse un caso así. Dios, no obstante, nos demostró su amor al enviar a Cristo a morir por nosotros, aun cuando éramos
pecadores. Con mucha más razón ahora Dios nos salvará de la ira final al habernos hecho justos por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No lo merecíamos, mis hermanos. Hace unas semanas atrás, evangelizando a una mamá con un niño, yo le preguntaba: fíjese el sacrificio tan grande que Dios Padre hizo por cada uno de nosotros. No lo merecíamos, merecíamos todo lo contrario, pero Él da su único hijo para que nosotros obtengamos la salvación. ¿Usted está dispuesta a dar a su hijo para que le saquen toda la sangre de su cuerpo, para que se la pongan a otros niños que están enfermos de cáncer y sanen? No. ¿Quién está dispuesto a dar a uno de sus hijos para que le saquen toda la sangre? Nadie, mis hermanos. Sin embargo, nuestro Dios, en su amor y misericordia, envió a su único hijo a morir por nosotros. Nuestra salvación, mis hermanos, es el milagro inmerecido más grande. Es el milagro más grande y merecido que cada uno de nosotros hemos recibido. Y ha sido solamente por su gracia y su gran amor. En nuestro largo o corto recorrido por este mundo pasajero, el cuidado y la protección del Señor son promesas de Él, mis hermanos. Muchas serán las pruebas que enfrentaremos, pero el Señor promete librarnos de todas y cada una de ellas. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. ¿De cuántas nos libra? De todas. Aun cuando en nuestro caminar enfrentemos todo tipo de pruebas, nuestros ojos deben de permanecer puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero sobre todo, nunca olvidemos que el Señor prometió estar con nosotros siempre. Él, como nuestro buen pastor que cuida sus ovejas, cruzará junto con nosotros esos valles de sombra y de muerte que se nos puedan presentar. Isaías también confirma esta verdad en Isaías 41:10. Versículos muy conocidos para nosotros. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré y te sostendré con mi diestra de mi justicia. Así dice el Señor, mis hermanos. No temas, no estás solo. No te desalientes, cobra ánimo. Yo soy tu Dios, dice el Señor. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Esta versión Nueva Biblia Viva dice en esta última parte del versículo 10: yo te sostendré con mi triunfante mano derecha. Mis hermanos, la mano del Señor no solamente es fuerte para sostenernos y no dejarnos resbalar, sino que también es victoriosa. El Señor no ha perdido una batalla, nunca ha perdido una batalla, y Él es el que está con nosotros. Él es el Dios que camina con nosotros, en el cual usted y yo confiamos para continuar nuestro recorrido seguros hasta terminar la carrera y hasta cruzar la meta. Hablando de este recorrido, yo no sé si se recuerda usted, pero la última vez hicimos una comparación de un corredor de maratón. Este corredor de maratón hace su recorrido paso a paso y no se detiene. Si es un profesional, a paso rápido pero seguro. Si es un corredor amateur, a paso lento pero constante. Para los corredores profesionales entendemos que ellos han obtenido una gran condición física porque han estado entrenando mucho, y gracias a esos arduos entrenamientos, ahora esa condición y resistencia que es mayor les permite correr más rápido, hacer recorridos más largos. Ese tipo de corredor entrenó arduamente con el objetivo principal de ganar la carrera. Por lo tanto, su enfoque durante todo el recorrido es cruzar la meta. El apóstol Pablo, tomando el ejemplo de un corredor en una carrera, dice, 1 Corintios 9, 24, 27, cuando oyen la carrera todos corren para ganar, pero solo uno recibe el premio. Así que corran para ganar. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina.
lo hacen para poder recibir un premio que no dura, pero nuestro premio dura para siempre. Por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios, después de haber anunciado la buena noticia de salvación a los demás. En esta carrera de la fe, mis hermanos, donde usted y yo estamos corriendo, debemos de correr para ganar, para cruzar la meta y así obtener el premio que durará para siempre. Esto solamente lo podremos hacer, mis hermanos, entrenando. ¿Cómo podemos entrenar los cristianos? ¿Cómo entrenamos los cristianos? Primeramente con la Biblia, ¿verdad? Leyendo la palabra. Y en segundo lugar, de rodillas orando ante el Señor, constantemente, día y noche. Al hacer esto, mis hermanos, número 1, estaremos bien alimentados con su palabra. Número 2, fortalecidos orando en todo tiempo. Y número 3, cuando entremos al campo de las pruebas, nosotros ya habremos adquirido resistencia. Y así seguiremos manteniendo nuestro paso firme hasta la Jerusalén celestial. Durante todo nuestro recorrido, nuestro enfoque debe de ser llegar a la meta y cruzarla para obtener nuestro premio que durará por toda la vida, por toda una eternidad. Pero en este corto recorrido, mis hermanos, debemos de tener cuidado, como dice el apóstol Pablo en el versículo 27, en la última parte: golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios. Al igual que el apóstol Pablo, nosotros debemos vivir la palabra de Dios y lo que predicamos a otros. De no hacerlo, mis hermanos, también podemos terminar descalificados. Sobre este versículo quiero hacer una aclaración para que no haya confusión. El apóstol Pablo dice que puede ser descalificado, pero en realidad se refiere principalmente a que podría fallar en su carrera de la predicación del evangelio y no recibir la recompensa eterna que esperaba, y no a perder su salvación por no cumplir con las metas que él mismo en su propia disciplina se ponía para ir y predicar el evangelio. Algo similar, mis hermanos, ocurre con los corredores de maratones. Parte de la disciplina es entrenar, y ya una vez fortalecidos y con resistencia, entrar en la carrera sin bajar el ritmo, pero principalmente manteniéndose en la ruta que ya trazaron los organizadores de esa carrera. Fíjense que cuando nosotros entramos en una carrera, literalmente en un maratón, corriendo un maratón, cuando usted se registra le dan un chip que se pone en el zapato, y en cada milla hay un tapete con unos sensores para que en el momento que usted cruce por esa milla, la milla número 1, ese chip registre que usted cruzó la milla 1. Y sigue usted corriendo, y en cada milla está registrando cómo usted va corriendo. Pues fíjese que en una carrera, en un maratón, muchos quedan descalificados, porque en lugar de correr la carrera, a las 3-4 millas se salen y se suben a una bicicleta y avanzan y llegan hasta la milla 20 y luego ya siguen corriendo. Y terminan con un buen tiempo. Pero una vez que revisan el chip, resulta de que brincaron muchas millas, no pasaron por muchas millas. En nuestro corto recorrido, mis hermanos, no podemos tomar atajos, no podemos desviarnos tampoco del camino que ya el Señor trazó para cada uno de nosotros, porque también podemos ser descalificados. Una vez más, las pruebas por las que usted y yo pasamos producirán paciencia en nosotros, y la paciencia producirá un carácter aprobado, y ese carácter aprobado nos mantendrá firmes con la esperanza de que un día cruzaremos la meta y obtengamos nuestro premio eterno. Amén. ¿Está usted en una carrera hacia la Jerusalén celestial? 3, 4. Yo pensé que iba a decir sí, amén. Mis hermanos, vamos en una carrera, y a lo largo de nuestro recorrido vamos a enfrentar muchas pruebas, muchas dificultades. Amén. Acuérdense que ya estuvimos advertidos. Las pruebas es algo que vendrá tarde o temprano y no se acabarán. ¿Sabe cuándo se van a acabar? El día que ya no estemos aquí. Nuestros hermanos del grupo de alabanza van a pasar.
Le pedí a nuestro hermano Memo que nos acompañara. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Cierre sus ojos, por favor. No se distraiga. Como extranjeros y peregrinos, mis hermanos, estamos en un recorrido, en un camino a la Jerusalén celestial. Lo mencioné muchas veces, pero no lo hagamos solos. No nos desviemos del camino que el Señor ya trazó para cada uno de nosotros. Por el contrario, mis hermanos, alcemos nuestra mirada hacia los montes y no preguntemos si nuestra ayuda viene de ahí. Por el contrario, demos gracias al Creador de los montes y nunca olvidemos que nuestra ayuda, nuestro socorro, siempre vendrá de Él. Yo no sé cómo viniste tú en esta tarde. No sé qué esté pasando por tu vida. Quizás estás en medio de una prueba muy difícil. Lo mencionaba mi hermano Memo cuando terminó la alabanza, y no es casualidad. Todos pasamos por pruebas, todos pasamos por momentos difíciles. Algunos de nosotros inclusive podemos traer una sonrisa en nuestros labios, pero por dentro estamos llorando, por dentro estamos clamando por ayuda, por dentro estamos pidiendo el socorro del Señor. Quizás los problemas que se presentaron en tu día o en tu vida, que no han desaparecido, parecieran ser como una montaña gigante, imposible de escalar, imposible de remover. Pero el Señor te dice hoy en esta noche: esfuérzate y cobra ánimo. No temas ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y dice Jeremías 20:11: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Nuestros hermanos del grupo de alabanza van a entonar este canto. Y yo le pido que con todo su corazón lo haga su oración en esta noche. Entréguele su carga, entréguele su problema, entréguele esa situación que le ha venido causando mucho dolor, mucha tristeza, mucha angustia, muchas lágrimas. Entréguesela el día de hoy. No se la lleve. No se la lleve de nuevo y cargue con ella. Déjela hoy aquí delante del Señor. Él, como poderoso gigante, está al tanto de cada una de nuestras necesidades, y hoy quiere fortalecernos, hoy quiere sanarnos. Levante sus manos altas al cielo. Levante sus manos altas al cielo y haga de este canto su oración.
ante ti, con el corazón en mano, como ofrenda de amor, solo para ti. He venido ante ti, porque tú eres mi Padre. Solo tú puedes sanarme, solo tú eres Dios. Ahora dile al Señor: eres más grande que los problemas, eres más grande que la enfermedad, eres más grande que la tormenta, y eres digno de adoración. Eres más grande que los problemas, eres más grande que la enfermedad, eres más grande que la tormenta, y eres digno de adoración. Vamos a decir una vez más: Dios Todopoderoso, he venido ante ti, con el corazón en mano, como ofrenda de amor, solo para ti. Hoy he venido ante ti, porque tú eres mi Padre. Solo tú puedes sanarme, solo tú eres Dios. dígaselo fuerte. Eres más grande que los problemas, Es más grande que cualquier problema. eres más grande que la enfermedad, eres más grande que la tormenta, y eres digno de adoración. Adóralo, adórele. Eres más grande Levante sus manos altas al cielo. que los problemas, eres más grande Entréguele sus que cargas. la enfermedad, Entréguele su dolor. eres más grande Entréguele su que la enfermedad. tormenta, y eres digno de adoración. Eres más grande que los problemas, eres más grande que la enfermedad, eres más grande que la tormenta, y eres digno de adoración. Señor, como poderoso gigante, mucho más gigante y más grande que las montañas de problemas que puedas tener, va delante de ti, te fortalece, te anima, te da aliento para continuar en este largo recorrido para poder llegar a la meta. El Señor es el que te esfuerza, el Señor es el que te guarda, el Señor es el que no permite que resbales.
Deposita tu confianza en Él. Deposita todo lo que tú eres delante del Señor en esta noche. Y confía que el Señor es tu guardador. Él es el que te sana. Él es el que te protege. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que aunque pasemos por lugares, Señor, difíciles, donde corremos el riesgo de caer, de resbalar. Gracias por recordarnos, Señor, que aunque tengamos muchas pruebas en esta vida, tú eres nuestro guardador, Señor. Tú eres el que nos da las fuerzas y nos da el aliento para seguir adelante. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta noche, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor. A ti sea toda la honra. A ti sea toda la alabanza, todo el honor y todo el poder, Señor, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén, amén. ¿Puede darle un fuerte aplauso de agradecimiento al Señor? Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Muy bien, mis hermanos, vayámonos con esta palabra, recordando que tenemos un guardador que no permite que resbalemos. Si usted no se tiene que ir, por allá en el gym tenemos cafecito, tenemos galletas, tenemos té. Quédese un ratito para compartir con nosotros. Dios les bendiga.